El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Estamos aquí en El Enfoque. Como siempre, este cartel que anuncia economía española. La economía española tiene mucho que hablar, la economía canaria. Y como siempre, íbamos a decir como siempre, porque a lo largo de muchísimos años, hemos tenido dos asesores. Uno, José Luis Díaz, que Hola, se encuentra con nosotros. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Y otro que era Ramón Rodríguez, que por motivos personales, ha faltado a esta cita por primera vez en muchísimos años. Tengamos en cuenta que ellos llevan los dos haciendo este programa, no quiero ser pero creo que primero con el Foro Laboral y ahora con el Enfoque, yo creo que del año 96 o casi, estamos hablando de un montón de años que han pasado por esta casa. A nosotros también nos ha pasado factura, no somos los mismos. No somos los mismos. Casi 30 años, pero siempre han estado ellos aquí y en este caso estamos con José Luis y vamos a hablar un poquito de esta economía, de esta política, de este impasse que hay, porque ahora nos dedicamos un poquito a ver las corrupciones y tal, para desviar un poco el tráfico. Los resultados. Hay corrupción aquí, sacamos un Coldo, sacamos un Mariano, vamos sacando cositas y así también vamos despistando. Lo que antiguamente el antiguo régimen usaba con el fútbol, con las quinielas, había que el movimiento nacional tenía que tener cosas para que la gente no pensara en la política pura y dura. Yo creo que están usando un poco los sistemas antiguos que parece que funcionaban y siguen funcionando. Efectivamente, cuando había una tensión social aparecía un partido de los buenos y claro, la gente se desfogaba allí, soltaba toda la energía chillando en el fútbol y que luego no le quedaba más ganas y además se había olvidado del otro tema, ¿no? Y sobre todo se habían ganado. ¿Cómo está esta economía española? ¿Cómo está esta política española? Aquí realmente un análisis profundo es difícil de prever porque las cifras macroeconómicas sí da la impresión de que no va mal, que va un poquito mejor. Hay una previsión de crecimiento del 2%, que es superior a la media europea. Pero, claro, el problema es que cómo se traslada eso a la gente normal, a la gente de la calle. Ahí es donde está el problema, las discrepancias que hay. Tenemos un paro muy elevado, y eso lastra bastante el sistema. Luego resulta que, a pesar de ese paro, hay alrededor de 155.000 empleos especializados que no se cubren.
Hombre, si tengo 2 millones y pico y medio de parados y tengo un montón de puestos sin cubrir, algo no encaja. ¿Qué es lo que ocurre? Que nadie se ha preocupado de ir con el tiempo adaptando o casando la oferta y la demanda en el mercado laboral. Es decir, ahora hace falta un montón de empleos y no hay nadie que los cubra. Y si no, es que no hay nadie preparado. Pero, hombre, era previsible en un país avanzado, un país europeo, de que eso muchos años antes se calculara para ir cubriendo, promocionando la formación de esas necesidades, o sea, casar las necesidades de las empresas con la formación de los trabajadores. Se han hecho montones de cursos que después muchas veces no se le ve el rendimiento, pero incluso no se ha incentivado o no se ha incentivado lo suficiente a la gente que va al paro para que se ponga a estudiar una serie de cosas, pero una serie de cosas de lo que se está demandando, no cosas así a lo loco, es decir, de lo que está demandando, o incluso a la gente que está trabajando, darle unos determinados cursos de formación de otras materias, para que en el caso de que ese tipo de trabajo falle, sea flexible y pueda ir a otro tipo de trabajo. Es decir, que siempre tenga un trabajo de uno o de otro. No se puede tener una sola profesión en este mundo actual. Claro. Hay que tener varias salidas porque no todo es eterno. Los contratos fijos ya no están. Se llaman indefinidos, pero y yo creo que es que son indefinidos no en el tiempo, sino indefinidos en sus características. No se sabe hasta dónde te puede durar. Entonces hay una discrepancia importantísima entre la formación y las necesidades. Porque y ya que estamos hablando de economía, estamos hablando de formación. Esta formación profesional, y hablando el otro día, no me acuerdo con quién, con un profesor de la formación profesional, decía que está mal diseñada porque en esos módulos que se hacen de comercio, para dependientes de una tienda, y después hay otras profesiones que están muy demandadas como fontanería, albañilería, que incluso no hay módulos. No hay módulos. O sea, claro, sí. Estamos en un... Efectivamente, es esa falta de encaje de una cosa con otra. La formación profesional, que lleva mucho tiempo, porque tiene dos vertientes, los estudios mismos y el prestigio del que lo estudia. España ha tenido un defecto enorme en cuanto a que la gente ha querido tener títulos universitarios siempre. Y los que no podían, bueno, pues aunque fuera un genio manual para la fontanería, pero eso quedaba como un oficio más bajo. Esa era la mentalidad que había y genera también en la gente pues un sentimiento psicológico: yo quiero estudiar ingeniería. Cosa que no ocurría en otros países. En otros países la formación profesional pues tenía el mismo prestigio social que la ingeniería. De hecho, algunos ganaban más y actualmente algunos ganan más. No hay más que llamar a un fontanero para que se vea. Claro, y además que no puedes prescindir de él, lo necesitas imperativamente porque te está saliendo una tubería. Bueno, aquí en la capa psicológica que se le ha añadido a todo esto no se ha efectuado bien. La gente quería ser ingeniero y no ser un FP. De hecho, hay que darse cuenta, cuando se inició la FP, ¿dónde estaban los centros de FP? Estaban en los barrios obreros, los barrios marginales. No estaban en el centro de las ciudades, donde estaban los institutos, las universidades. No. ¿Por qué? Porque en aquella época, mucho tiempo atrás, se suponía que allí iban a estudiar los hijos de los obreros para seguir siendo obreros. Eso ha cambiado, evidentemente, y se han hecho módulos, pero muchas veces los módulos no encajan. Hay un ejemplo de hace ya unos cuantos años aquí, que había una especialidad de FP que era la de calderería, y se suprimió. Claro, el nombre suena a una cosa antigua, que ya nadie repara los calderos, pero lo que nadie dijo es que los conductos del aire acondicionado lo hacen los caldereros. Y se quedaron sin especialistas en conductos de aire acondicionado, que aquí en Canarias sí que hacía falta. ¿Por qué ocurren esas cosas? Porque el que toma esas decisiones no sabe muchas veces o no tiene una idea real
o no está bien asesorado de lo que hace falta realmente. También con el profesorado, porque el profesorado de formación profesional muchas veces accede y da una especialidad que no está preparado para ello. Bueno, normalmente los que son fijos, es decir, los que son funcionarios de carrera, han tenido que pasar una oposición. Y en la oposición le han exigido tanto teoría... Pero sobre esa carrera... sobre la especialidad que ha elegido. ¿Que ha elegido? Sí. Creo recordar que hace una serie de años eran 50 temas, de los cuales a sorteo pues le tocaba el que fuera. Porque yo, profesores de albañilería, me imagino que esos profesores tienen que tener alguna relación con... Claro, no, se examinan de albañilería, no se examinan de electricidad. No sé la titulación que les piden. Sí, bueno, piden especialidades, los módulos tienen módulos, por eso existen módulos diferentes. Lo que ocurre es que tú puedes hacer varios módulos. Sí, puedes pero tener uno de electricidad y otro de fontanería. Pero yo hablo del profesor, ¿qué especialidad El profesor cambia, Cada especialidad tiene sus profesores independientes, diferentes, que han pasado por sus oposiciones de la materia, tanto en teoría como en la práctica, y como con los méritos que pueda haber. Me imagino que cuando hablamos de calderería o hablamos de albañilería, me imagino que son gente que viene de formación profesional, profesores que claro, que han asumido formación profesional. Claro, para ser profesor. Porque un universitario no creo que vaya a tener mucha idea de albañilería, sobre todo la albañilería de práctica. Claro. Pero vamos, el profesorado, la gente que se presenta al profesorado primero tiene que tener la titulación necesaria. Por ejemplo, podían ser incluso maestros de taller. Por eso. Decir, o más, claro, se puede presentar un licenciado si quiere estudiar eso, pero no es habitual. Pero tienen una titulación mínima, no es cualquiera que pase por allí que dice yo quiero ser profesor, no. Por eso digo, eso estaba muy reglado. De esos propios estudios de la formación profesional. Claro, de la formación profesional. Que salgan titulados y que puedan impartir clases. Y tenían que ser titulados primero y luego presentarse a las oposiciones con sus pruebas teóricas, sus pruebas prácticas, luego si tenían cursos adicionales, práctica en empresas o trabajo de haber estado en otra empresa, todo eso se valoraba como mérito y hombre, el problema no está, creo en mi opinión, en el profesorado. Probablemente está sobrepreparado y se sabe más de lo que hace falta, sino en poner las especialidades que se necesitan, cosa que puede cambiar con el tiempo. Es decir, aquí en España normalmente el sistema educativo te plantea una serie de opciones, te ponen una serie de carreras y deja que tú elijas. Pues a mí me gusta esto, me gusta aquello. Y normalmente muchas veces eligen los alumnos cuando todavía no tienen claras las ideas, porque eligen pronto. Son muy jovencitos. Pero, y se hace alguna pequeña publicidad, pero no hay una labor de comunicación oficial, me refiero, de ir mostrando las ventajas de uno, las ventajas de otro, para esa orientación en el momento de la elección sea la más acertada posible, pero no solo en los gustos personales, porque tú puedes elegir una carrera que te gusta muchísimo, pero no existe ningún puesto en España, es decir, no vas a trabajar de eso. Y se supone que eso es lo que estudias, es no solo que te guste, sino que también puedas vivir de ello, que puedas trabajar en ello. Es decir, hay que promocionar las cosas que hacen falta. No solo que te gusten, sino que además hacen falta. Pero conjuntar las dos cosas. Claro, pero pasan los años y sigue sin crearse. Sí, bueno, se hace alguna cosa, pero yo creo que no ha sido suficiente y prueba evidente de ello son los 155.000 empleos que no logran cubrir. Tienen que traer gente de fuera, que también los hay, y bueno, no es normal, porque toda esa inversión en educación, que no es barata, aunque no la paguemos directamente, tiene un costo elevado, pues se desperdicia cara a la producción económica, porque no hay. Y muchas veces incluso la gente de fuera, pues a lo mejor no se te viene para acá por múltiples razones. Luego aparece, tienen que convalidar la formación, tienen que ver que corresponde a la especialidad, que hayan trabajado, que tengan experiencia, pero ahora mismo hay 155.000 empleos, que no son pocos, sin cubrir, no encuentran. Bueno, y aquí en Canarias, pues es que no hay camareros. Las empresas están con un problema de que no tienen camareros, cuando hay formación aquí en FP muy buena,
en San Cristóbal hay un centro. Bueno, y en Fermosón. Y en Fermosón también claro, se estudia. Efectivamente, hay varios, porque es casi histórico, como digo yo, en el tiempo. Muy bueno, pero bueno, también hay que promocionarle a la gente y hacerle ver las ventajas. Porque, oye, tú puedes tener una profesión que tiene unas salidas enormes, pero a la mayor parte de la gente no le gusta por alguna razón, tienes que hacerle ver la parte, esa parte que no le gusta, pero también la parte positiva que tiene, claro. Tienes que enseñarle las dos, porque todas tienen una parte positiva y otra negativa. En una se trabaja mucho, pero te gusta más, en otra se trabaja menos, pero se gana más. Eso hay que explicárselo a la gente joven para que vayan eligiendo no solo lo que les gusta, sino también que te guste, porque trabajar en una cosa que no te guste es psicológicamente duro, sí. Algo que te guste, pero que además tenga salida. Y siempre se encuentra que hay más de una cosa que te gusta. Es decir, normalmente no encuentras a nadie que dice, no, a mí me gusta esto y nada más. No, a mí me gusta esto, me gusta un poquito menos y un poquito menos. Bueno, pero si no encuentro de esto, pues me cojo el anterior, que aunque me gusta un poco menos, pero trabajo en tanto incluso que puedo conseguir el que más me gusta, es decir, como un proceso de promoción profesional poco a poco. Uh-huh. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando de economía, estamos hablando de formación, estamos hablando de desempleo, estamos hablando un poquito en general de cómo está la situación en España. ¿Y cómo está la situación? También hablaremos en Canarias con José Luis Díaz. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado a la economía española. Bueno, pues hemos empezado a hablar un poquito de esa formación que, bueno, tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con esa formación profesional que pasan los años y nadie toma nota de lo que hace falta. Y después tenemos una formación profesional que dices tú, bueno, comercio, bueno, para vender, dependiente o dependiente de tienda. Sí, evidentemente. Es carne de paro, porque incluso no te van a valorar los estudios, porque te van a pagar lo mismo que el que no estudia. Sí. En la venta más bien deberían de estar en la rama de psicología, ¿no? Claro, Cómo conocer mejor al cliente y venderle el producto. Ese tipo de ramas que están en los institutos de formación profesional, que siguen estando, porque nosotros hicimos muchos programas sobre la formación profesional, que dices tú, bueno, pero si esto no tiene... Y a lo mejor una rama que era importante, como de mecánica o de tornería o tal, que se la han cargado. Dices tú... Sí, no casan... o sea, no hay torneros y nos cargamos la tornería. Y nos cargamos los que enseñaban, pues no es lógico. No. Eso está pasando, nos hace un estudio que además no puede ser un estudio estático, decir ahora y me vale para 5 años. No, porque el mercado cambia. Ahora mismo tenemos auténticos cambios digitales con equipos, aparatos, evidentemente hace falta un montón de personal en ese área. Entonces, oiga, tiene que potenciar. Mañana se puede saturar eso y entrar en otra cosa, en otra demanda de actividad. Evidentemente habrá actividades que son prácticamente fijas. El turismo parece que va a durar bastante, afortunadamente, y entonces, bueno, los módulos de cocina, de servicios, tanto, eso va a estar ahí. Pero también hay
No todo el mundo quiere ser camarero o cocinero, pero si le da y faltando trabajo digital y todo esto. Hay una dislocación completa entre lo que se oferta, lo que hace falta para la empresa, que en realidad debería partir el estudio, prácticamente lo hacen las propias empresas. No tienes más que ver qué puestos demandan y ya se sabe lo que hace falta. Y trasladarlo directamente de una administración a otra para que lo vaya corrigiendo. No quiere decir que se corrija de la noche a la mañana, pero hombre, en un plazo prudencial ir supliendo esas necesidades que disminuiría el paro. Y cuando el paro disminuye, pues hay dinero más dinero que circula, se compran en sitio, la economía va subiendo poco a poco. Hay otros problemas asociados a nuestra economía y es que, pero es un problema estructural parece de España, que es la baja productividad. Y cuando se dice la baja productividad, todo el mundo piensa en que son unos vagos. No es así. Habrá alguno, claro, pero no es porque la gente no quiera trabajar. La cuestión es que hay muchísimas microempresas. De hecho, muchos son autónomos, que no han sido nunca muy bien tratados. Entonces, hay una economía de escala en la fabricación, en las empresas. Tú dices, bueno, si yo tengo cinco torneros, me puedo comprar un torno más grande, mientras que a lo mejor un autónomo no se puede comprar un torno porque vale una barbaridad de dinero. Es decir, en las empresas mayores tienen más medios y más recursos para que esa economía de escala ascienda y la productividad sea mayor. Aún trabajando todos de forma similar, no porque sean vagos. Ese es uno de los problemas estructurales que tenemos, que no es de fácil solución. En algunos ámbitos han aparecido asociaciones, cooperativas, en unos casos ha funcionado, en otras no. Ese espíritu individualista de nuestro carácter afecta mucho todas estas cosas, esa envidia colectiva que parece que se difunde, pues hace que las asociaciones esas pues muchas veces fracasen. Quedan algunas, sí, cooperativas agrícolas sobre todo, las cooperativas del aceite en la península, en Andalucía, y algunas otras cooperativas también. Es decir, la tendencia debería ser de que estos autónomos se unan, si no como una empresa grande, sí en los medios, en compartir determinadas cosas para tener la misma capacidad que una empresa mayor. Ese es uno de los problemas de la economía española. No es exactamente... Bueno, la economía española tiene además un problema gordo porque tenemos una deuda gigantesca, una deuda del Estado gigantesca, mayor que el Producto Interior Bruto, es decir, que para pagar eso pues lastra la economía. Y que en los últimos 4 años ha aumentado muchísimo, una barbaridad, supera una cantidad que vamos a ver cómo se paga eso. Eso lastra mucho. De hecho, el Estado se encuentra con problemas a la hora de sacar deuda pública, porque el de fuera dice, no, yo con toda esa deuda que ya tienes, o me das tanto más o no te compro, no se fían. Porque es lógico, eso pasa con cualquier país. Es verdad que no somos los únicos, Italia tiene también una deuda disparada, en fin. Pero es un lastre que tenemos. La baja productividad, la deuda pública gigantesca, y luego una fiscalidad un poco fuerte, bastante fuerte. Y llega un momento en que no te explica si hay una fiscalidad muy fuerte y la deuda pública, en vez de bajar, sube. Hay algo que no se está casando tampoco. Una parte de esa fiscalidad debería ir, que durante un periodo se hizo, pero no fue suficiente. Además de ello, pues nos han venido las crisis internacionales, la guerra de Ucrania, ahora el asunto de Israel con Gaza, con los palestinos, y no es descartable que estas pequeñas subidas o mejora que tenemos en el 2024, como se complique el asunto en Gaza y tal, pues a lo mejor el precio de los combustibles no vuelve a subir y es un sitio de paso del transporte. No solo encarece el combustible, encarece también y dificulta el transporte. No nos olvidemos que cuando empezó este asunto, en el Mar Rojo pues se interrumpieron la circulación de mercancías. Precisamente la mercancía que llega a Europa de Asia, pues casi toda pasa por allí. Ahora tiene que dar la vuelta a África, hay aumento de costos. Es decir, de la situación internacional, pues nos puede afectar mucho.
Y también, por otro lado, que las economías europeas pues no están en el mejor momento, especialmente la alemana. Y cuando Alemania tiene problemas, los europeos probablemente tendremos problemas todos, nos terminará afectando. Es uno de los problemas que tiene la globalización. La globalización hace de, bueno, pues yo se lo compro a aquel y aquí no lo fabrico porque aquel me sale más barato, pero lo hago aquí, y vas perdiendo tu autosuficiencia, con lo cual, cuando hay cualquier problemita en el otro extremo del mundo, a ti te repercute. Y como es una cadena de cosas, pues te repercute no en una cosa, te repercute en muchísimas cosas. Eso es uno de los problemas que, bueno, en algunas cosas no tenemos capacidad o mucha capacidad de actuar, pero en otras, sobre todo la interior, pues sí, y como decíamos en alguna otra ocasión, la agricultura, por ejemplo. Oye, ¿por qué no has promocionado la agricultura? Por lo menos para ser autosuficientes. Si se bloquea el mundo, por lo menos que tengamos que comer. Claro. No que pasemos hambre aunque tengas el dinero. Si tienes dinero pero no llega el producto, no lo puedes comprar. Entonces, y además se produce no solo el abandono, la despoblación de las zonas rurales, sino que los conocimientos que no están escritos en los libros de cómo se plantan, en qué fecha, dónde le corto, cuándo lo riego, eso que no está escrito, que se traspasaba de padres a hijos, de agricultores de padres a hijos, pues eso, una vez jubilado, se pierde. Habría que empezar otra vez de nuevo a ver cómo funciona todo eso, con un periodo bastante largo. Eso no parece que se esté llevando a cabo. Se sustituían los campos por paneles solares, que está bien que haya paneles solares, pero hay que equilibrar las cosas. Además, hay una cuestión muy importante para la gente joven, que es que los puestos donde más fácil se consigue trabajo es en las grandes capitales. Pero esto tiene una contrapartida, y es que el precio de la vivienda no la puedes pagar en las grandes capitales. Esa gente joven, es decir, pueden conseguir más fácilmente el trabajo, pero no pueden encontrar casa para vivir. En otras épocas se construían casas en cantidades importantes, casas sociales, para la gente menos favorecida, pero da la impresión de que eso se ha frenado bastante. Había casas sociales, había otras casas que estaban subvencionadas, protegidas, protección oficial, pero eso ha desaparecido, o por lo menos queda muy poco. Pero, hombre, en las grandes capitales tienes más fácil el trabajo, en los alrededores tienes que construir sobre terreno público, porque es una parte importante del costo, y con una construcción que no sea un negocio, un pelotazo, hablando claro, que sea una construcción razonable, que tenga un precio, unos beneficios de la empresa que lo construye, pero que sean razonables y no un disparate. Eso no se está afrontando. No parece que se esté afrontando, y claro, genera un problema cada vez más gordo, del que no parece que tengamos fácil salir, a pesar de que oficialmente se hable de que la economía ha mejorado. Sí, ha mejorado, pero que antes había empeorado bastante. Ha mejorado en las cifras. Después, las cifras hay que tener muchísimo cuidado, porque tal como se redactan, pues pueden dar una impresión y luego ser otra. La realidad es mucho más complicada. Si no, no existiría la carrera de economistas, ¿no? Que están todo el día estudiando, porque es que esto no es tan sencillo. Y sobre todo en la macroeconomía, de manejar tantas cosas, tanta gente, tantas tendencias y determinados problemas estructurales que tenemos nosotros desde hace mucho tiempo. Hay alguien que afirmaba que es que nosotros somos un país occidental, de los países ricos, dentro de la lista de los países ricos, pero que heredamos bastantes cosas de los países pobres, de lo que éramos. Así que así están las cosas. Hablamos de política. La política española de los que están en el poder, ahora mismo están en una postura un poco de ver cómo pasan las cosas. Tenemos el tema de corruptelas, como yo decía al principio del programa, que vienen algunas de todos los signos. Algunas en todos los lados. En todos los lados.
pero que a lo mejor, bueno, no sé, interesa que se despisten aquí, como yo decía, y a lo mejor... la política afecta muchísimo a la economía, porque se toman decisiones de si se sube los intereses, eso en este caso es en Europa, si se baja, si se descarboniza más o se descarboniza menos para el medio ambiente, todo eso tiene un costo. Y eso son decisiones políticas, unas son locales aquí en España y otras son europeas. Claro, aparte de eso hay una cuestión. La actividad política determina, pues, en cierta manera, cuál es la estructura del país, la seguridad jurídica. Si aquí no hay la seguridad jurídica, se tambalea y muchas veces las decisiones políticas pues da la impresión de que no son muy acertadas y que afectan mucho a la seguridad jurídica. Cualquier persona del exterior que tenga dinero y digo, yo voy a invertir aquí, pero se empieza a fijar y se da cuenta de esos vaivenes de formaciones que hoy prometen una cosa, mañana prometen lo contrario y pasado no se sabe lo que van a prometer, pues dice, mira, yo allí no invierto porque no tengo seguridad de lo que va a pasar. Mientras que en los países la economía necesita estabilidad y seguridad. Oiga, mire, esto es así y esto va a estar así, tiempo suficiente para que usted invierta aquí y gane lo que tenga que ganar. Bueno, por eso la cuestión de la política es muy, muy importante, tiene una conexión directa con la economía. Y también que esas decisiones que se tomen a nivel político se tomen con conocimiento real de los efectos que produce sobre la economía de verdad. No la de las cifras de los papeles y tal, sino, oiga, en la gente, en la clase media, en la gente normal, si se toman medidas que afectan a las empresas, no afectan a las empresas, afectan al empleo, la inflación se dispara, es decir, todo eso a nosotros nos ha pillado un poco de golpe. Ya hemos pasado algunas crisis, pero vamos, las subidas estas del precio, no de las cosas, el precio de la compra, de las cosas del comer, que dirían otros. Claro, porque dice, bueno, es que el coche es más caro. Bueno, pues aguanta el que tienes un poquito más y no te compras uno nuevo. Pero si el pan te sube, el aceite te sube, la leche te sube, eso tienes que comprarlo sí o sí. No tienes alternativa. Bien, pues vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con José Luis Díaz, asesor de este programa, y bueno, pues estamos hablando de esa economía española que a su vez pues está en los diferentes puntos que afectan a esa economía, incluyendo a la política, famosa política que nunca dejaremos de hablar de ella y que es una política ejemplar para saber lo que no se debe hacer. Es decir, nos da el ejemplo de lo que no se debe hacer, porque la clase política hace justo todo lo que no se debe hacer. Entonces yo creo que es ejemplar porque nos da ejemplo un poco que nos dice lo que debemos evitar hacer para que no nos pase lo que nos pasa. Hacemos un alto y este casi trabalengua viene a cuento. Hacemos un alto y llegamos a la parte final de este enfoque. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque sobre la economía española. Hemos ido a lo largo de este programa pues un poco viendo esas causas que afectan a la economía, que bueno, estamos en un momento en el aspecto exterior como que estamos más o menos, pero bueno, en la economía de a pie, la economía de calle, bueno, hemos visto que los precios suben, que cuando uno se va a tomar un refresco, pues ha subido a lo mejor un 50% los productos pues, de un año a otro. Estamos hablando de burradas que cuando llegas en un sitio a tomarte algo, un café, bueno, pues si costaba €1, ahora cuesta 1,40. O sea, estamos hablando de burradas, de subidas de precio, y no hablo de la cesta de la compra. Es decir, lo que valía a lo mejor €1, y vale a lo mejor 1,80, que si no estamos hablando de 1,05, ¿no? De 1,80, pero la diferencia de meses. Y después vuelve a haber otra subida, pero todo callado. O sea, no son subidas famosas que se comenten en televisión, sí. No. Son subidas calladitas y que nadie se dé cuenta, y claro, ha subido 20 céntimos, 50, 40, pero sigue subiendo todos los meses. Y tú vas de un mes a otro y dices tú... Poco a poco no te das cuenta, te vas acostumbrando y te vas adaptando. Efectivamente, la compra, que es un asunto súper importante, se ha disparado. Alguien puede decir, oye, pero es que yo voy por la calle y veo todos los restaurantes llenos. Y es verdad. Es que la mayoría de la gente, una vez pasado la pandemia, en la que estuvo verdaderamente asustado, o estuvimos, por lo menos preocupados fuertemente, dijeron, bueno, he escapado, voy a disfrutar. Pero como los sueldos, pues la subida no te da para tanto, con la subida de precios se ha quedado todo similar a la capacidad adquisitiva que tenías antes, lo que han hecho es retirar productos que antes se tomaban de la compra. Reducir la compra de casa, cosa que no está bien, porque oye, dejar determinados productos, determinadas proteínas que antes, pues ahora no las compras y sale fuera. ¿Qué hace eso? De que, bueno, hay mucha gente que ha querido aprovechar el tirón de los restaurantes, como tú dices, con lo del café, con esto y con lo otro. Y te voy a contar un ejemplo que me pasó personalmente. Una noche en un restaurante, como hacía frío, digo, bueno, voy a tomar un vino blanco. Pido un vino blanco. Me llamó la atención el nombre de la botella, era muy raro el nombre del vino, porque yo tenía la impresión de haberlo visto. Y bueno, cuando pagué la cuenta, pues 3,80 la copa. Y digo, bueno, parece un precio normal. Y al día siguiente, al ir al supermercado a comprar, digo, oye, voy a buscar el vino. Y lo encontré, estaba allí, 3,15 la botella. Entonces, hombre, multiplicar por 5. No parece normal, hay que ganar dinero, pero no querer aprovecharse de las circunstancias de esa forma tan descarada. Y es una cosa que no tiene importancia, pero sí da una idea de esa multiplicación de los precios, no todo, porque así se nota menos, claro. Se nota menos, pero te lo suben en determinadas cosas. Ya venía de antes, que sabíamos que en los restaurantes los postres disparaban los costos. Bueno, pues ahora hay otras cosas, hay alguna otra cosa con una subida desproporcionada. Porque el del supermercado también había ganado su dinero al vender ese vino. Claro, ya tenía el margen de beneficio que no era el del fabricante. Claro. ¿Me entiendes? Es decir, que ya tenía su margen. Lo normal es que... Hombre, multiplicas por 2, por 3, por 5. Es decir, que hay productos que no se pueden tomar por fuera, te los tomas en casa, claro. y te lo compras 5 veces más caro y probablemente con mejor calidad. Uh-huh. Todo eso va repercutiendo
llegará un momento en que eso no pueda continuar así, porque las necesidades tú no puedes seguir reduciendo la compra de la cesta de la compra porque tiene sus límites, y entonces eso caiga. Entonces habrá gente que se queje, o organizaciones o empresas que se quejen, oiga, pero es que hay que moderar para que la carga de la crisis sea soportada un poquito por todo, de forma solidaria, ¿no? Lo que pasa es que luego vienen las cifras esas, y hay que tener en cuenta que las cifras pueden tener muchas interpretaciones. Aquí casi siempre se habla de porcentajes. Entonces, si a mí me dice, mire, este señor ha hecho una inversión y ha ganado el 100%, y este ha hecho una inversión, ha ganado el 5%. Y todo el mundo pensará, hombre, el del 100% es un fenómeno. Pero claro, porque este es el 100% y este es el 5%. Entonces dice, sí, pero ¿cuánto invirtió usted? Yo 10 euros. Usted ha ganado el 100%, usted ha ganado 10 euros. ¿Y usted cuánto invirtió? No, yo invertí 100.000 euros. Oiga, usted ganó 5.000 euros. Es decir, el que aparentemente era el desastre con el 5%, había ganado 5.000 euros frente a los 10 del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que los porcentajes no representan la realidad. Para que un porcentaje tenga valor, tienes que dar referido a qué. Mire, el 100% de 10 y el 5% de 100.000. No es la misma cantidad. Y miremos lo que miremos por todos los lados, aparecen porcentajes por todos sitios, pero nadie dice el valor de referencia a que corresponde ese porcentaje. Lo cual permite unas maniobras. No, hemos crecido respecto al mes anterior. Sí, pero el mes anterior a lo mejor habíamos perdido muchísimo. Y claro, hemos subido, es bueno que subamos, pero oiga, hágame las referencias correctas para saber si vamos por el buen camino económico o hay que tomar medidas correctoras. Claro, eso no lo suelo ver yo en los medios ni en la parte política, no todo va maravilloso, entonces no habría que preocuparse. Pero las cosas es que son así, y ves mucha gente, hay un porcentaje elevadísimo, uno de los problemas que tiene España, de gente por debajo del umbral de la pobreza. A pesar de que la economía ya vaya bien, bueno, pues no irá tan bien, en cuanto que pobres hay muchísimos. Estamos pues a nivel de Grecia a la altura europea, de los últimos de Europa, con el mayor nivel de pobreza. Oiga, y con el mayor nivel de paro. Tenemos el mayor nivel de paro, el mayor nivel de pobreza, y la economía va bien. Pues oiga, usted me está contando un poco una cosa rara. O tiene una significación, no se está redistribuyendo adecuadamente. O hay una fiscalidad elevada, una de las más elevadas. O por lo menos bastante elevada. Hombre, si tengo una deuda gigantesca, la economía va bien y tengo un porcentaje de parados enorme y tengo además un índice de pobreza elevado, ¿qué se está haciendo con esos impuestos? O no, porque lo primero que se me ocurre es que no se están utilizando de una forma eficiente. Es decir, a lo mejor se emplean en cosas que no son necesarias, o tan necesarias por lo menos como otras. Es decir, hace falta establecer una lista de prioridades, primero esto, después lo otro, primero la salud, por ejemplo, después comer, la educación, cosas que orienten el país, y sobre todo formación a la gente para que esas iniciativas que puedan tener pues le sirvan, y llegar a un momento en que eso de que tengamos muchos autónomos sea una ventaja y no un inconveniente. Claro. Una ventaja porque hay muchos emprendedores, y si uno se equivoca el otro no, pero favorecer la formación, favorecer las asociaciones de esa gente, por lo menos para compartir medios, y aumentar la economía de escala, de manera que la economía global en España pues mejore. Y buscar otras alternativas, no solo el turismo, porque el turismo en un momento determinado puede... Hombre, el turista que viene aquí 3 veces, aunque tenemos un clima muy bueno, dice, hombre, pues yo la 4ª vez quiero conocer otra cosa. Y se va a otro sitio. Entonces, ¿y se va a otro sitio por qué? Porque no le has puesto aquí otra actividad rural, de una serie de cosas, de náutica, de tal, que le varíe un poco el programa. Claro.
que ya ha repetido 3 veces, eso nos pasa a todos. Si fumamos 4 o 5 veces al mismo sitio, la quinta digo, oye, pues yo quiero conocer otra cosa o hacer otra cosa. Eso da la impresión de que yo no lo veo. Y si lo están haciendo muy a escondidas. Claro, y todo eso son planificaciones que hay que hacer y que no dan una respuesta inmediata. También hay que tener en cuenta una cosa, que en el 2024, aparte de estos detalles, y es que la subida de los tipos de interés, que hace 2 años, normalmente tarda 2 años en manifestar sus efectos en la industria. Es decir, que aquella subida que pegó un frenazo, probablemente lo vamos a tener este año. Esperemos que sea hacia el final, porque sí, ya las previsiones de casi todos los analistas es que en el 2025 ya no creceremos tanto, creceremos un poco, todavía creceremos, pero un poco menos, es decir, estamos en una cresta. La economía tiene sus ciclos y hombre, hay que procurar en los ciclos altos aprovechar el dinero para hacer cosas que nos compensen los ciclos bajos. Eso ya en la Biblia estaba la historia de José, ¿no? De las vacas gordas y las vacas flacas con el faraón de Egipto, que era la misma técnica, es decir, una cosa que no hay que inventar la rueda. Ya los egipcios lo habían hecho. Se nos ha acabado el programa. Podríamos estar hablando con José Luis, como siempre digo, mucho acerca de esta economía, pero bueno, hoy hemos analizado y hemos visto un poco cómo está, que parece que está bien, pero hay que estar muy ojo a visor, porque efectivamente todas esas subidas, pues dentro de 2 años va a repercutir toda esa historia que está poquito a poco, además a la chita callando, está como, no se hace mucha publicidad de esas subidas, escandalosas subidas en la cesta de la compra, en la vida habitual de la persona de a pie, y entonces eso al final por algún lado va a saltar y bueno, estamos acostumbrados, pero yo creo que llega un momento en que el pueblo se cansa y se cansa sobre todo de esa mala política de gestión, de esa gestión de que a ver cómo me puedo llevar la mejor bolsa para mi casa y bueno, y al final que quede, pues que se lo lleve. José Luis Díaz, gracias por acompañarnos. Bueno, pues como siempre, gracias a ti. Tendremos más ocasiones de analizar un placer estar esta economía aquí. Y bueno, ahora José Luis, que también está en el programa de No Somos Mayores, está llevando una sección que es En Nuestro Mundo, y también, bueno, pues lo pueden ver en ese programa. Gracias, José Luis. Gracias a ti. Y seguimos viendo cómo van las cosas. Señores, gracias por estar ahí y nada, la semana que viene seguiremos estando. Hasta siempre.